tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos están viendo, de qué hora. Hoy estamos con Yesenia Becerra, quien es Cloud Solution Architect de Trend Micro. Vamos a platicar acerca de las soluciones de código abierto, las soluciones de software libre, las soluciones incluso en la nube, relacionado con el tema de la ciberseguridad. ¿Qué tan seguras son? ¿Necesitamos una protección adicional o ya son suficientemente seguras? ¿Qué podemos hacer al respecto? Gracias, Yesenia, por estar con nosotros y pues vamos a platicar acerca de esto precisamente. ¿Qué necesitamos o por dónde empezamos cuando tomamos esa estrategia de soluciones de código abierto o de software libre respecto a la ciberseguridad, la seguridad de la información? Sí, justo ahí una cosa importante es entender que el software libre es pues software, ¿no? Uh-huh. Es software que se está desarrollando o que se desarrolló por alguna persona. Así es. Y es importante entender que el software pues está hecho por personas, ¿no? Entonces nosotros como humanos cometemos errores y cuando hablamos de este tipo de errores o estas malas prácticas, ahí es donde entran justo temas de aplicación de estrategia, uh-huh. tema de vulnerabilidades, porque justamente las vulnerabilidades son malas prácticas que a veces se tienen en desarrollo o bugs que se encuentran uh-huh. dentro de los sistemas. Y el open source no está exento de esto. Claro. Entonces lo primero es entender justamente la base, ¿no? La base va a ser código en uh-huh. lenguajes de programación y ahí es donde justamente el riesgo existe. Uh-huh. Independientemente si es un open source desarrollado por una gran corporación o por una comunidad, claro. va a existir un riesgo. Entonces ya cuando tenemos esa base y cuando entendemos el riesgo en estos ambientes, ahí es donde ya empezamos a pensar uh-huh. qué podemos aplicar de seguridad. Y ahí es donde justo empiezan a aparecer todas estas técnicas que yo puedo utilizar cuando hablo de aplicaciones y seguridad en aplicaciones, que podrían ser los escaneos, la identificación de vulnerabilidades, el tema de los componentes, uh-huh. entender cómo se componen justamente las librerías, la herencia y todo lo que conlleva justamente el open source uh-huh. y cualquier tipo de software realmente. Sino que el open source ahorita como está tan masivo, justamente uh-huh. por lo que es muy fácil entenderlo, sí. es muy fácil aplicarlo, entonces eso lo que hace es que los atacantes van a aprovechar porque se masifica, entonces claro. van a enfocar su esfuerzo en eso, ¿no? Entonces sí debemos considerarlo como un riesgo muy importante uh-huh. y considerar ese tipo de posiciones o estrategias que podemos aplicar, temas de escaneos dinámicos, estáticos, el tema de las dependencias, el análisis de las vulnerabilidades, uh-huh. la visibilidad principalmente en proyectos y demás principales. Claro, siempre hay es que hay de los dos lados mitos, sí. que el software, el código abierto es muy inseguro o que es muy seguro. Entonces dicen, los que están obviamente en cada lado del equipo, dicen, no, es que es muy seguro, por eso voy a usar soluciones de código abierto, de software libre, porque hay muchos ojos que lo ven, ¿no? Exactamente. Y del otro lado dicen, no, porque como hay muchos ojos que lo ven, precisamente hay muchos que pueden descubrir alguna habilidad. ¿Qué tanto es cierto esto o no? Realmente es como un punto medio, uh-huh. porque lo que pasaba antes con el software propietario, por decirlo así, ellos se consideraban seguros porque uh-huh. estaba como cerrado su equipo de desarrollo y ellos uh-huh. conocían su código y no lo abrían, ¿no? Uh-huh. Pero el tema es que el código se puede leer, claro. o sea, no es inviolable, digamos, en ese sentido. Yo puedo llegar a hacer ingeniería reversa y llegar uh-huh. al código, al core del negocio. Entonces, justamente eso es el mito, digamos, que se tiene uh-huh. del que el software propietario es seguro. Realmente no es seguro. De pronto es un poco más complejo entenderlo, uh-huh. sí, pero se llega. O sea, hay puede gente pasar. Que está viendo eso. Exacto. Y el otro punto es ver la comunidad open source. Uh-huh. Realmente en la comunidad open source pueden haber muchos tipos de personas, ¿no? Pueden haber atacantes, claro. Estudiantes, personas que sí quieren hacer un bien, pero no es simplemente estigmatizar. Uh-huh. No es estigmatizar a toda la comunidad por 2 o 3 personas, ¿no? Entonces sí es bueno, uno, confiar en los proyectos que tienen, digamos, varios colaboradores, vamos uh-huh. a decirlo así, porque ellos quieren cambiar algo, ¿sí? O sea, generalmente el open source surge porque queremos cambiar algo o porque claro. queremos cierta libertad en algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Por eso se inventa el Open Office y demás, ¿no? Claro. Porque queremos libertad. Pero sí también es bueno considerar que tampoco debemos confiar 100% en todo, ¿no? Uh-huh. Si es este tema de que no hay algo 100% seguro, entonces sí también es bueno que si bien podemos conservar o utilizar open source, pero también considerar que puede que tengamos riesgos. Ahí es claro. donde entra justo el no debemos confiar al 100% y sí debemos revisar, pero tampoco es el hecho de no utilizarlo, porque uh-huh. realmente el open source facilita y permite que los equipos de desarrollo, o sea, se muevan muchísimo más rápido claro. que si fuera un software propietario que tiene sus dependencias y sus tiempos, ¿no? Sí. Entonces sí es por eso importante como encontrar el punto medio, o sea, tampoco ser tan extremos de uh-huh. no lo vamos a utilizar y solo vamos a utilizar software propietario o es súper inseguro y no lo vamos a usar, o sea, no es extremo claro. en ese punto. Porque mencionabas algo importante en la primera intervención que tuvimos ahora, que es la cuestión de a veces mientras más popular es el software, pues obviamente hay más gente viéndolo y hay más
deseos de, pues de alguna manera de quebrar la seguridad misma del desarrollo. Por ejemplo, me remito al caso de, no sé, el entorno Mac, ¿no? Que en un tiempo, bueno, era muy exclusivo, dicen, no, es que es muy seguro porque no hay quien lo haya violado hasta el momento, pero bueno, cuéntanos qué ha sucedido, o qué sucede precisamente con esta popularización. Sí, justo, digamos, eso también sucedía cuando hablábamos de seguridad en Windows y seguridad en Linux, ¿no? Entonces todos decían, es que Linux es súper seguro porque ahí casi no hay vulnerabilidades, pero eso realmente es una falsa percepción de seguridad, porque no es que no hayan vulnerabilidades, sino que Windows es el más vulnerado, en el sentido de que se esfuerzan más en tener o buscar vulnerabilidades, porque obviamente nosotros en nuestras casas tenemos un Windows mínimo. Así es. O en nuestro celular tenemos otro sistema operativo. Por ejemplo, desde que se masificó Android, justamente empezó a aparecer muchas más vulnerabilidades sobre Android. Y es un Linux. Exacto, es un Linux y ahí fue donde se rompió el mito. Yo creo que una cosa importante también es no confiar ciegamente, por ejemplo, en la última tecnología. Porque lo que sucede, por ejemplo, hablando un poco del desarrollo, cuando empezó a masificarse el uso de Python, todos decían, no, es que Python es lo más seguro y es el lenguaje, y empezaron a salir muchas vulnerabilidades relacionadas con Python. Entonces realmente no es decir voy a utilizar lo último porque es más seguro, sino voy a utilizarlo bien, voy a entenderlo bien y voy a aplicar seguridad. O sea, no hay una tecnología definitiva, no hay una bala de plata, como decimos nosotros. O sea, no existe la tecnología que es 100% segura, pero sí se debe tener en cuenta ciertos conceptos que debemos entender de que el mundo cambia, o sea, las amenazas cambian, evolucionan todos los días, nosotros debemos evolucionar igual. Pero entonces, digamos, es que hace mucho tiempo y después cambió, no sé, es que hace mucho tiempo era así como, por ejemplo, los famosos antivirus eran como era obligatorio tenerlos y te sentías súper seguro. Después como que dejaron de usar, sobre todo porque siempre el problema de las soluciones o de las capas extras es que añaden tiempos de espera, añaden a veces carga al sistema que luego los hacen lentísimos y todo. Pero entonces a lo que llegaremos es, de cualquier manera sí necesitamos una capa de protección adicional. O sea, no podemos andar, y es lo que alguna vez diciéndolo coloquialmente, no podemos andar desnudos por la calle. Sí, no se puede. En el caso del software sería algo similar, ¿no? Sí, exacto, porque por ejemplo, no es solo pensar en malware, ¿no? O sea, el malware evolucionó. Ya hay incluso malware que no necesita archivo. Entonces, justo esas herramientas que detectaban solo archivos ya quedaron obsoletas prácticamente. Entonces, en el software libre pasa igual. Las amenazas van a avanzar, se van a mover diferente. Si ustedes, por ejemplo, buscan en las últimas vulnerabilidades que han salido sobre open source, son técnicas mucho más evolucionadas. No es simplemente explotar una vulnerabilidad, no es simplemente inyectar un código. Ya todo es un proceso mucho más complejo que va, por ejemplo, enfocado a temas de librerías. Voy a colocar simplemente la parte de Log4j como ejemplo. El ataque de Log4j fue tan explosivo por dos razones. Uno, porque prácticamente cualquier aplicación de Java o software de Java basado en Java tiene la librería, porque es básicamente la más útil y la que tiene más utilización. Entonces, justamente eso es uno de los factores. Y el otro factor es que nosotros a veces tenemos, por ejemplo, una plataforma de Tomcat, tenemos una plataforma de Spring Boot y no sabemos si tenemos esa librería, porque es interna del framework. Entonces, también es ese punto de entender el software libre en ese sentido, porque nosotros podemos estar heredando vulnerabilidades que activamente, por ejemplo, no conocemos. Por ejemplo, podemos estar utilizando librerías que nosotros decimos, no, nosotros no utilizamos esa librería, pero nuestro framework, nuestro web server sí lo usa. Oye, pero ahí viene un tema más complejo a lo mejor, y aprovechando que tú eres experta en nube, en la nube luego no sabemos qué hay atrás de todo esto. Obviamente nosotros contratamos esto como un software como servicio, una plataforma como servicio para evitarnos todas esas complejidades. ¿Qué pasa con la nube? ¿Qué tan segura es? Listo. Ahí en la nube hay un punto importante y es bueno que nosotros lo conozcamos, que es el modelo de responsabilidad compartida. Básicamente el modelo de responsabilidad compartida, para resumirlo un poco, es esa definición que nos da el proveedor de nube y nos dice, mira, yo sí soy un proveedor de nube, yo te voy a dar seguridad, pero hasta aquí. Entonces, dependiendo del tipo de infraestructura que utilicemos, nos va a dar cierta seguridad. Entonces, ahí ya cuando entendemos ese concepto del modelo de responsabilidad compartida, ya podemos empezar a analizar dónde yo debería aplicar seguridad. Justamente, la nube es segura. De hecho, si ustedes buscan,
digamos, como fallas en la nube o vulnerabilidades. Casi todos los eventos de seguridad que son públicos y que son así súper guau es por temas de malas prácticas, malas configuraciones o mal entendimiento de la plataforma o el servicio. O mal gestión de contraseñas, por ejemplo. Exacto, esa es la más común, de hecho, ese es el top. Pero justamente cuando ya nosotros entendemos el panorama, entendemos qué es el modelo de responsabilidad compartida y adicional, entendemos cómo funciona nuestra nube, ahí es donde podemos empezar a aplicar buenas prácticas. Que las buenas prácticas son súper sencillas de aplicar y sí nos van a dar mucha seguridad, porque justo los servicios, por ejemplo, hablando de proveedores como AWS, GCP o Azure, ellos diseñan los servicios pensando en que el cliente tenga seguridad. Claro. De hecho, es su prioridad número uno. El punto es que si el cliente o el usuario no sabe utilizar el servicio, pues va a ignorar ese check que podría darle seguridad, va a ignorar ese tema de cifrado. Un sistema en la nube, perdón, que todos usamos son las redes sociales, ¿no? Exacto. Y no están exentas de problemas, precisamente a veces por la mala gestión, aunque recordando, por ejemplo, casos terribles de hackeos, pues sí, hemos tenido exposición de credenciales de millones de usuarios en todos, creo, ¿no? Sí. Pero ¿tú a qué atribuirías? Bueno, o más bien, ¿cómo podemos nosotros, en este caso, responsabilidad compartida, pues tener esas buenas prácticas para que, aún a pesar de las fallas de plataforma, nosotros como usuarios estemos seguros? Sí, ahí también es bueno tener en cuenta que los proveedores de nube saben perfectamente que se deben aplicar buenas prácticas y saben lo complejo que es. Justo por eso ellos generan muchos programas, generan mucha información que nosotros podemos utilizar. De hecho, AWS creó un framework totalmente, es una guía de usuario justamente de cómo aplicar buenas prácticas en la nube. Pero justamente lo que pasa a nosotros como usuarios es que como que no entendemos exactamente qué servicio estamos utilizando y decimos, esto es seguro porque AWS me da seguridad. Esa es una falsa perspectiva que tienen muchos de nuestros clientes también. Como que llegan y dicen, no, yo no necesito nada tuyo porque yo ya estoy en la nube y yo soy seguro. Y uno les dice, sí, ok, hasta aquí, o sea, hasta aquí tienes seguridad. Pero es un poco una parte de nuestra conciencia. O sea, nosotros como usuarios de nube debemos ser conscientes de que no es seguro. Pero lograr esa conciencia, pues es un trabajo largo, complejo. Obviamente aquí es bien un punto importante y es el open source. Open source como proyectos gigantes, hay muchísimos proyectos open source que me ayudan justamente a tener esa visibilidad, a entender cómo utilizar la nube, a entender cómo aplicar un framework, que es algo que a veces siempre se relaciona como que es muy complejo. O sea, como que eso parece que estuviéramos hablando en japonés o algo así. O sea, es muy complejo. Pero la realidad es que es muy sencillo cuando se entiende la base. Claro. O sea, cuando empezamos a entender primero como un poco la teoría y ya después el open source nos ayuda justamente a practicar. Cuando vemos una consola nos espantamos todos. Sí, eso sí. Todos, bueno, a excepción de los que ya tenemos algunos años que arrancábamos Windows así con una consola. Pero bueno, fuera de eso, ahí para la audiencia que nos sigue, Hugo, que es mayormente funcionarios de gobierno que están al cargo de áreas de innovación o áreas de desarrollo grandes, ¿cuáles serían los 3-4 consejos principales que tú podrías dar para avanzar en este proceso de seguridad? Porque la seguridad es un proceso, no es algo acabado. Es continuo, exacto. Entonces, ¿cuáles serían los puntos que deberían poner ahorita, anotar así en su agenda, de decir, tengo que revisar esto porque seguramente o posiblemente esté fallando en eso? Listo. Lo principal, si hablamos específicamente, por ejemplo, de open source, es entender obviamente que el open source no es simplemente cosas que yo puedo tener y usar gratis, ¿no? Hay que ahí también entrar un poco en el concepto de las licencias que yo puedo tener en open source. Entonces, una de las, digamos, prioridades que yo pondría es justo entender qué software de open source estamos utilizando y qué tipo de licencia tenemos. ¿Por qué es importante la licencia? Básicamente porque la licencia nos va a dar a nosotros como desarrolladores la capacidad de modificar o de mejorar ese open source. Entonces, si ya cuando nosotros sabemos qué tipo de open source tenemos, identificamos la licencia, ahí sí es donde podemos empezar a aplicar eso a nuestro negocio. Si hablamos de gobierno, una entidad que esté tratando de crear una nueva aplicación, una innovación, es justamente cómo aplicar eso y ahí sí pensar en, ok, ahora que ya sé qué es lo que quiero hacer, tengo un objetivo, ahora sí pensemos en seguridad. Todo obviamente esto es en una etapa de planeación, ¿no? Aquí todavía no hay nada de ejecución. Y en la etapa de planeación de seguridad es justamente ver, ok, vamos a revisar
revisar qué vulnerabilidades tengo, qué paquetes puedo actualizar, qué paquetes ya no tienen soporte, porque esto es importante que lo entiendan. Hay paquetes de open source que ya pierden soporte de la comunidad porque se hizo uno más mejor, básicamente. O sea, siempre va a haber algo mejor. Entender justamente cuáles ya no tienen soporte y ahí sí decir, ok, primero vamos a hacer A, B y C, y ya cuando tengamos esto con la mínima, digamos, políticas que vamos a definir, ahí sí empecemos a desarrollar sobre esto. Pero después de que ya empezamos a desarrollar, se debe considerar dentro de la estrategia también que ese monitoreo y esa revisión que hicimos de primeras sea algo constante. Claro. Que aquí es donde entra justamente todo este boom, digamos, de las metodologías ágiles de desarrollo, el tema de DevOps, que todo es un ciclo, que todo es repetitivo, porque el software o el desarrollo de software nunca acaba. Claro. Y lo mismo sucede con open source, el desarrollo nunca va a acabar. O sea, realmente esto es una tarea infinita. Así es. Entonces, obviamente, por ejemplo, ahorita los que estén en un área de desarrollo van a decir, no, nosotros vamos a dejar la aplicación y ya, nos vamos. Eso realmente nunca va a pasar porque el mundo cambia, las tecnologías cambian. Por ejemplo, ahorita hablamos de contenedores, lambdas, en un futuro no sabemos de qué vamos a hablar. Entonces, todo va a cambiar y todos nosotros tenemos que ir un poco a la par justamente con la tecnología. Ya digamos el concepto de tener aplicaciones en servidores ya se está borrando un poco. Ya la mayoría de las organizaciones está buscando utilizar, por ejemplo, contenedores. Y contenedores es otro concepto que también tiene open source, aunque no lo conozcan. De hecho, contenedores como tecnología es open source, exacto. Todo lo que nosotros conocemos como Kubernetes es open source. Entonces, justamente es entender que el open source no es algo ajeno, no es algo que utilizan los desarrolladores por allá lejos en la India, no. Todos lo utilizamos y todos tenemos mucha interacción con open source. Muchas de las herramientas que nosotros a veces utilizamos en nuestro celular tienen componentes open source. Entonces es algo que vive dentro de nuestro mundo como tal. De hecho, hay una estadística del 2020, creo, que dice que más del 80% de las aplicaciones en Internet tienen open source. O sea, componentes mínimos, pero lo tienen. Entonces justo es entender eso, que todo es un ciclo, que yo debo estar constantemente haciendo revisión, assessment y validación de lo que tengo, de los componentes y de lo que debo mejorar. Claro. Eso sería mis consejos por ahora. Así es. Pues muy bien. Gracias, Yesenia Becerra, que es Cloud Solutions Architect de Trend Micro, porque básicamente... y lo que decíamos al principio, pues hay muchos mitos acerca o alrededor de los desarrollos open source, sobre código abierto, y ahorita también comentábamos de la nube. Y uno de los problemas es quedarnos en esa posición de mito, ¿no? De decir, y cualquiera de las dos posiciones que comentamos, o es completamente seguro o es completamente inseguro, porque también lo decías, el 80% de las aplicaciones en Internet aproximadamente tiene un componente open source, empezando por ejemplo desde los servidores, bueno, desde las portalizadores web como puede ser WordPress o Joomla o todas estas cosas. Pero pues ya un último mensaje para despedirnos de nuestros amigos que nos ven. Gracias por vernos precisamente, gracias por estar con nosotros en esta sesión, pero un consejo así de oro. Yo sé que no hay bala de plata como lo dijiste, pero el consejo que tú les pudieras dar, que tú seguirías si estuvieras al otro lado, decía, el que te dijeran, me gustaría que me dieran este consejo porque no me va a salvar la vida, pero me va a ayudar a ahorrarme un dolor de cabeza constante. Bueno, mi consejo sería justamente que le den una oportunidad al open source, que sí se tomen la tarea de experimentar, que es estar en una comunidad open source. También, no solo por el tema del uso del software, sino el tema de la comunidad. Los va a ayudar, o sea, la comunidad es muy amplia, las personas ayudan mucho, y sobre todo que entiendan las capacidades y las ventajas de open source. Así es. O sea, sí los va a apoyar, también obviamente considerando los temas de seguridad, pero sí que se den la oportunidad de al menos experimentar, que es tener un software open source en sus aplicaciones, que es utilizar plataformas open source y obviamente siempre teniendo en mente pues la seguridad, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita. Las recomendaciones de siempre validar de la fuente, validar cuál es el objetivo, validar versiones, ver temas de soporte, eso sí siempre es importante, ya sea en plataformas open source o cualquier tipo de plataforma. Realmente es muy estándar esa parte, pero sí, mi recomendación sería que sí utilicen open source, que no lo vean como algo malo, porque no es algo malo, de hecho es algo muy valioso, y que sí traten de aprovechar todos los proyectos que hay. O sea, si ustedes entran por ejemplo a GitHub o GitLab, van a encontrar muchos proyectos que les van a ayudar tanto a seguridad como a innovación.
Claro, dejas allí puntos importantes que vamos a tener que tratar en un tema, en una próxima visita, edición o plática que tengamos contigo, porque la cuestión del soporte, del desarrollo, todo esto que a veces lo dejamos como de lado y ya lo comentabas, decimos, ya está mi sistema, ya funciona, ya hace lo que yo quiero, pero bueno, va avanzando todo, se van descubriendo nuevas vulnerabilidades, el ejemplo de Java. O nuevas tecnologías que hacen la vida más fácil o más difícil, según quien lo diga. Pero entonces, bueno, pues vamos a tener que dejar por el momento para no abusar del tiempo de todos los que nos están viendo, pero seguramente vamos a tener que hacer algo más, una plática más extensa ya por puntos que nos dejamos aquí como tarea. Entonces, pues muchas gracias. Nuevamente, pásenla bien en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la hora que ustedes prefieran vernos. Esa es la hora correcta, pues perfecto. Vamos a estar platicando esos temas súper interesantes que ya saben que el open source siempre tiene para platicar horas y horas. Entonces, pues muchas gracias Yesenia. Entonces estamos en contacto y pues gracias a Trend Micro por permitirnos tener acceso a verdaderos expertos que están en la línea de fuego de estos temas a todos los días. Sí, literalmente todos los días. Gracias.